por favor. Comienzo a grabar y mando a Facebook. Y el co-host, please. Sí, perdón. Listo, ya están los dos. Adelante, Alcira, si quieres dar la bienvenida. Aguántame, en esto estoy buscando para pasarte el... ¿Qué pasó? Aquí está. Make host. Ya, ahora sí. Listo. Ah, perfecto, ya está listo. Entonces, adelante, Alcira. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente aquí en nuestros lunes de ética, que hemos tenido muy buenos comentarios por el impacto que tiene el estar trabajando la ética en el coaching. Y hoy tenemos un tema que creo que por sí solo habla de la importancia y sobre todo en esta época y a raíz del cambio que hubo en el código ético de ICF, que es la diversidad, la inclusión y la igualdad dentro del coaching, en el ámbito del coaching. Así es que muy bienvenidos a todos. Le doy la bienvenida a Adriana, que es la directora de ética y que estará ella pues llamando a los invitados. Así es que todos están invitados a participar. Así es que adelante, Adri. Muchas gracias, Alcira, y bienvenidos todos. Nos da mucho gusto que haya personas que han sido consistentes en todos los lunes de ética. Bienvenidos y bienvenidos también los nuevos que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Déjame subir aquí. Ok. ¿Sí están viendo la pantalla, Alcira? Sí, se está viendo, Adri. Perfecto. Como les decía Alcira, el tema que hoy nos ocupa es un tema interesantísimo, un tema que nos gusta mucho, no solamente por la profundidad y la trascendencia, sino porque es algo que este año, por ejemplo, en todos los congresos, tanto de ICF como de otros organismos mundiales, fue el centro el hilo conductor de todos los congresos. Y el tema es la diversidad, la igualdad y la inclusión en el código de ética del coach. Entonces, estoy feliz porque tenemos unos invitados de lujo el día de hoy para platicar con ustedes. Tenemos a Carolina García. Ella es past president de ICF Chile. Aparte de que es una persona extraordinaria y una amiga queridísima, y que nos honra con su presencia para platicarnos desde su experiencia personal lo que tiene que ver con inclusión en el coaching. Perdón, Adri, corrijo, porque no es past president, es la actual presidenta de ICF. La actual, perdóname, Caro, perdóname. La presidenta actual de ICF Chile. No sé por qué se me hizo como muy, muy extendido, porque ella ha sido muy activa, ha aportado muchísimo, no solamente a la ICF en Chile, sino en todos lados, en todos los diferentes países ha colaborado, así es que nos honra con su presencia. Muchísimas gracias, Caro. Y también tenemos a Damián Goldberg, que muchos de ustedes ya lo conocen. Él se sumará en un minutito más. Y él también viene como un invitado para platicar de este tema desde su experiencia personal. Y tengo el gusto también de que nos acompañen 4 supervisores que son expertos no solamente en la parte de mentoría, sino también en la parte de supervisión, y que han tenido contacto con este tipo de casos y bueno, nos compartirán su experiencia. Sumado, como dijo Alcira, a que esta sesión es una sesión abierta para que entre todos construyamos al respecto de este tema, que es un tema realmente interesante. Y yo ocuparé unos 10 minutitos para dar un marco de referencia al tema que vamos a abordar. Tomaré como base
la información más actualizada que tenemos y lo que se ha compartido, como les decía yo, en estos congresos del mes de mayo y de junio, al respecto de lo que es la inclusión, al respecto de lo que es la diversidad y la igualdad en el mundo en el mundo en general y en lo específico del coaching. Entonces, trabajaremos en la agenda que tienen las Naciones Unidas para el 2030, de dónde es que viene la desigualdad, cuáles son los pilares del coaching, cuáles son los pilares del coaching en lo que respecta a la inclusión y a la diversidad. Y bueno, y partiremos, por supuesto, de lo que el Código de Ética nos dice al respecto de este tema. Entonces, lo voy a hacer muy rápido para darles inmediatamente la palabra a los invitados y que tengamos mucho tiempo de compartir. Alcira y a mí nos gusta mucho que estos lunes de ética sean de intercambio, de conversación entre todos para que sea realmente algo muy, muy rico y que todos ustedes se vayan de aquí con algo que realmente les sea de utilidad para su práctica como coaches. Y bueno, encontramos que en el Código de Ética se define la igualdad como una situación en la que todas las personas experimentan inclusión, acceso a recursos y oportunidades independientemente de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, género, orientación sexual, identidad de género, edad, religión, estado migratorio, discapacidad mental o física y otras áreas de diferencia humana. Revisando el plan que el que tienen en las Naciones Unidas hacia el año 2030, en lo que respecta al desarrollo sostenible, se ve que por primera vez en un documento como este, se considera como algo fundamental dentro de la cultura, la creatividad y la diversidad cultural, conciliar los aspectos económicos y sociales y fomentar el crecimiento, pero promoviendo la inclusión social. O sea, como ven, este es un tema que ocupa ahorita no solamente a los organismos de coaching en el mundo, sino está en la agenda de los gobiernos, de las ciudades, de las empresas. Le platicaba yo a Alcira que en una sesión que tuve la semana pasada, en el chat estábamos hablando justamente del tema de inclusión y había una cantidad de personas que escribían diciendo, te escribo en privado porque si yo digo esto en público, no va a ser bien recibido, ¿no? Y se referían a diferentes orientaciones sexuales o a formas que tienen de ver distintas dentro de los grupos y dentro de las empresas. Dentro de los objetivos de este desarrollo sostenible, se busca que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros, sean resilientes, sean sostenibles. Y todo esto basado en los derechos humanos y sensibles al género. Que de hecho cuando hablamos de derechos humanos, en realidad, si lo entendiéramos a profundidad, no tendríamos que hablar de inclusión, pero vamos a ver de dónde es que viene. Diversidad es algo que tenemos, es algo que se da, o sea, es algo que podemos observar. Lo observamos en el género, como ya decíamos ahorita, en la cultura, en la ideología, en la religión, en la orientación sexual, en una cantidad de cuestiones que simplemente mirando a nuestro alrededor podemos ver lo que es la diversidad. Y si analizamos dentro de la naturaleza, la diversidad está ahí para generar el equilibrio. Entonces es algo que existe, es algo que está ahí y que nosotros podemos apreciar. Cuando hablamos de inclusión como concepto, tiene que ver con una experiencia personal de sentirte respetado, valorado, seguro, confiable, que eso pueda generarte un sentido de pertenencia para que puedas ofrecer lo mejor que tienes, la mejor versión de ti mismo en el trabajo. Esta chica, Pamela
Carabás, que es una chica griega, que ha hecho un trabajo profundísimo en todo lo que tiene que ver con inclusión. Ella dice que el término de exclusión e inclusión son dos mecanismos gemelos que son la base de toda desigualdad en cualquier sociedad, ¿no? Y habla del cierre social como hablando históricamente de dónde es que empiezan a sentirse estas diferencias que nosotros, pues desde que nacimos ya las percibíamos, ¿no? Las diferencias. Entonces, exclusión e inclusión son mecanismos gemelos que nacen justamente de esta desigualdad que nosotros generamos. ¿Y por qué se fomenta la desigualdad? Si partimos de lo que nos dicen en Naciones Unidas y conocemos lo que es la dignidad humana y la Declaración de los Derechos Fundamentales, la desigualdad viene de creencias limitantes que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí es donde empieza a ser interesante el trabajo del coach, ¿no? ¿De dónde más viene la desigualdad? Del egoísmo, del resentimiento, de la resignación, un concepto equivocado de poder, falta de información o exceso de información o información oculta, modelos publicitarios que le llevan a la gente que no lo reflexiona a pensar que las cosas son de un modo y no de otro, prácticas personales o impulsos que nosotros hemos tenido desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, sabemos que en todas las sociedades se tiene que trabajar en pro de la desigualdad y de la inclusión, pero los coaches también tenemos que hacerlo. Y los coaches, como acabamos de leer en el Código de Ética, somos garantes justamente de que haya esa igualdad. Por eso el concepto en la ICF empieza por garantizar la igualdad, porque la igualdad es exactamente lo que nos están diciendo en esto de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como coaches, ¿qué preguntas tendríamos que hacernos? ¿Qué pasa con nosotros y con nuestros clientes al respecto de esto? ¿Cómo están tus niveles de tolerancia para trabajar con toda esta diversidad que los seres humanos presentan? ¿Qué tanto te permites conocer e interactuar con personas de otros contextos, de otras escuelas? Por ejemplo, en coaching se da mucho que yo soy ontológico, yo soy PNL, yo soy tal. Entonces, ¿dónde queda esa parte de incluir realmente a todos los que hacemos lo mismo? De hecho, esa es una de las maravillosas aportaciones de la ICF. A la ICF no le importa de qué escuela provienes. Lo que le importa es que tú demuestres con base en sus 5 criterios que tienes la capacidad suficiente para ser un coach en sus 3 niveles, ¿no? Entonces, ¿qué tan sensibles somos nosotros a reconocer el impacto del sistema en nosotros mismos y en el cliente? ¿Y qué tanto te permites interactuar en otros contextos? Yo, por ejemplo, alguna vez escuché a algunos coaches que decían que ellos que ellos no querían coachar a una persona si era gay, ¿no? Y la pregunta que yo les hacía era, ¿y qué diferencia ves? Si se fijan, todo está en tu pensamiento, en tu manera de mirar las cosas, y desafortunadamente eso genera unas diferencias tremendas. David Kanter y María Koníkova son citados por esta griega al respecto de un trabajo que hacen que me parece muy lindo, de identificar cuáles son los pilares del coaching para lo que es diversidad e inclusión. Entonces, el primero tiene que ver con observar y reconocer la existencia y la calidad de la diversidad. O sea que como coaches tenemos que estar abiertos a que la diversidad está. La inclusión es una decisión, o sea que implica un movimiento volitivo. Tú tienes que decidir incluir. Si no lo haces, no vas a incluir al otro. Entonces, primero debes reconocer la calidad de la diversidad. Segundo, tienes que investigar el impacto que tiene la diversidad en la vida del cliente.
y en la tuya también, ¿no? O sea, a ti cómo te impacta esto. ¿Es algo que condiciona tu relación con el cliente? El tercer pilar es ir 3 niveles más profundo para descifrar las respuestas del cliente. Esto implica que para nosotros como coaches, si estamos abiertos a la inclusión, tenemos que trabajar no solo con una conciencia más profunda y más amplia, sino también entendiendo a profundidad y descifrando esas respuestas que da el cliente o de qué forma yo me entero del impacto que esto puede tener para él. Y hacer un regreso positivo. O sea, eso se refiere a invertir lo que comúnmente se hace, que es no considerar esto, ¿no? Sino ser conscientes del impacto que todo esto tiene y trabajar con respecto a esto como coaches. Y bueno, es simplemente una introducción básica para tener como tela de dónde cortar en este inicio. Ya tenemos aquí a Damián, ya está también Caro, entonces yo les voy a pedir, hola Damián, ¿cómo estás? Bienvenido Damián. Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos y con mi mamá también. Aquí está tu mamá también, aquí está tu mamá también. Bueno, nos alegra muchísimo que hayan aceptado esta invitación, Caro, presidenta de ICF de Chile, y Damián, que es un past president de ICF Global. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Caro para que nos platiques el impacto de este tema, Caro, en ti como persona y en ti como coach y desde el punto de vista de tu papel como presidente de ICF de Chile. Yo creo que tienes mucho que compartirnos, entonces bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias Adriana y Alcira por esta invitación. Me encanta compartir este espacio, sobre todo en este tema que a mí me apasiona. Bueno, como ustedes me conocen, que son amigas mías hace mucho tiempo, y yo a Adriana la conozco desde mis comienzos de coach. Yo tuve un accidente en auto, y eso cambió dio un giro en mi vida en 360 grados. Quedé con una discapacidad muy severa y en silla de ruedas. Lo que significó que fue un gran cambio cultural para mí. Pero para no andar en eso, quiero referirme a la importancia de lo que es la diversidad e inclusión, ya que yo en ese momento, por supuesto que para mí fue un shock emocional. No lo logré tomar en perspectiva hasta que entré a un programa de coaching y me hice coach. Y ahí logré ver mis emociones, valorar lo que era la vulnerabilidad, que no era ser débil, sino que la vulnerabilidad finalmente te hace más humano hacia los otros. Y bueno, reconocer y también identificarme con la compasión de mí misma, primero que todo, y de los demás. Y ahí empezar a sentir gratitud, empezar a aceptarme. Sin embargo, yo entré al programa de coaching solamente por buscar una herramienta laboral, ya que me habían despedido de la empresa donde trabajaba. Y me puse a buscar trabajo y en ninguna parte me contrataron. Yo era una ingeniera con una carrera, pero de consultoría en estrategia internacional, pero de muy buenas empresas, y sin embargo anduve un año buscando trabajo y nadie me contrató. Hasta que al final, por suerte, paré y dije, aquí la que está mal soy yo, porque no estamos preparados en el mundo para integrar a alguien con discapacidad. Y eso es lo que quiero como traer un poco hoy día a la conversación,
ya que tiene que ver con lo que nos pasa y sobre todo en las organizaciones, los sesgos inconscientes, que eso también lo pone ICF de manifiesto, de que todos tenemos sesgos, y es muy normal que se trate. Entonces, nosotros hoy como coaches tenemos que comenzar trabajando eso con nuestros clientes, sesgo hacia las minorías. Y yo hoy día soy una agradecida de que este tema esté como de moda, de la diversidad e inclusión, porque antes yo era el bicho raro que andaba en silla de ruedas, todo el mundo me miraba porque era la diferente. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar al diferente como diferente? Entonces, es nuestra, hoy día, y yo celebré el año pasado cuando el código de ética fue cambiado e incluyeron el tema de diversidad e inclusión, ya que en el fondo el código de ética es un ente vivo. Y me encantó eso porque como el mundo está cambiando hacia una diversidad e inclusión, el código de ética también. Y hoy día yo trabajo en una organización que me contrató solamente porque es obligación por ley contratar a personas con discapacidad. Y yo digo, bueno, no importa, total, igual estoy contratada, pero yo en mi calidad de ingeniera, de haber pasado un montón de tiempo en consultoría y todo, yo vivo la exclusión de alguna manera. Entonces lo que tú traías, Adriana, me encantó en tu inicio, ya que los que somos diferentes, o sea, en industrias muy homogéneas, donde todos son ingenieros, todos son hombres, lo más rápido es el que se parece a mí, porque hoy día un líder inclusivo requiere ocupar dos recursos que son el tiempo y energía, que son dos recursos muy escasos en los líderes hoy, sobre todo en industrias que necesitan ir como en la operación. Entonces, más rápido excluyo, por supuesto que sin darme cuenta. Hoy en Chile, donde yo vivo, hace menos de 2 años se puso en vigencia la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, que significa que al menos 1% de las personas en una empresa tiene que tener discapacidad. Y yo al principio, cuando iba como consultor, entonces me decían, ya quiero incluir, necesito 3 personas. Entonces yo le decía, bueno, ¿usted quiere incluir o cumplir la cuota? Incluir, pues mijita, obvio que sí, incluir. Y cuando empezamos a desgranar la conversación, inclusión requiere un cambio de mindset, es un cambio cultural y requiere tiempo. Entonces ahí los coaches hoy estamos muy llamados a la acción, a mostrar los sesgos inconscientes que tienen, que es normal, es normal. Yo hoy día digo en las empresas, oiga, no llegue y le enchufe al ciego, al jefe que no está preparado. Primero, hagamos sensibilización, veamos qué significa la inclusión, cómo me pongo yo en el lugar del otro. Y hoy día el líder está cada día más desafiado a gestionar la diversidad, porque ya no es solamente hoy día todo el movimiento de mujeres. Oye, ¿cómo incluyo a las mujeres en alta dirección? ¿Cómo incluyo a los migrantes? En Chile, en los últimos 4 años han entrado 1.700.000 migrantes. Después, ¿cómo hoy día somos 4 generaciones que convivimos en las empresas? Los millennials, los centennials, los baby boomers, los X. Entonces, las diferentes orientaciones sexuales. Entonces, la discapacidad. Entonces, hoy el líder se ve impulsado a desarrollar estas nuevas habilidades que son el liderazgo inclusivo. Porque yo digo, la diversidad sin gestión no es inclusión. Y finalmente, por ir más rápido,
dejo fuera a los que piensan diferente. Y al final eso ya no es gestión del talento. Así que no sé qué piensa Dami, que él tiene mucha cancha en organización. Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Y hay una distinción entre lo que serían las pólizas y las políticas y lo que realmente sucede en las organizaciones. Pues como decía Adri, las compañías tienen muchas pólizas, políticas, filosofías, pero hay una diferencia entre lo que está por escrito, lo que dicen y lo que hacen. Entonces, ¿cuál es el rol del coach? Cuando uno va a una compañía y ve esa distinción, esa separación. Y creo que también eso tiene que ver con el racismo sistémico y todo lo que pasa a nivel de los sistemas, no solamente a nivel de la organización, pero lo que pasa en la cultura. Y podemos ver que las culturas, yo vivo en Estados Unidos, acá tenemos gente de todo el mundo, está en Chile. Mirá todo lo que pasó en Chile el año pasado, todos los levantamientos sociales, pero eso tenía que ver más con clase, ¿no es cierto? Con diferencias de clase, con clases más bajas, sintiéndose oprimidas económicamente. No sé si me equivoco, Carolina, ese fue mi entendimiento de lo que pasó en Chile el año pasado. No, sí, perfectamente. Hacia allá va. Y que tampoco nos incluimos. ¿Ya? O sea, como, y bueno, y ahora lo que pasó, yo vivo en Los Ángeles, lo que está pasando en Estados Unidos, supongo que están todos familiarizados con todos los levantamientos. Yo vivo en Los Ángeles y a 5 minutos de mi casa estaban incendiando y destrozando, lamentablemente, no la gente que está protestando, pero los que aprovechan las oportunidades para robar o generar violencia. Pero yo creo que esa violencia que vivimos socialmente en México también es un país, ¿no? Que a la gente, a los indígenas, a los nativos de México, muchas veces el tratamiento que reciben tampoco a veces es justo, ¿o me equivoco? No, tal cual. O sea, es realmente como que de pronto pensamos que al hablar del tema inclusión solamente tiene que ver con ciertos aspectos que están como fuera, como esto que nos está compartiendo Caro desde su experiencia personal de lo que es enfrentar una discapacidad física. Pero esto que trae Damián es un problema de inclusión en todos sentidos, porque puede ser la gente indígena, o puede ser la gente de color, o puede ser porque eres mujer, o puede ser, como decía yo al principio, porque no eres de la escuela de coaching en la que yo me formé. Y hasta en eso se ve esa falta de inclusión por parte de nosotros los coaches, ¿no? Me parece interesante. Alcira, ¿querías decir algo? No, nada más lo que nos traen Caro y lo que nos trae Damián de todas las diferentes formas de discriminación o de rechazo que puede haber, porque se entendía normalmente que era una cuestión de diversidad sexual, ¿no? Como muy enfocado a la sexualidad o a alguna discapacidad. Y ahora vemos que la discriminación se puede dar por el color de la piel, pero también por no pertenecer a la clase dominante o por tu calidad migratoria o por tu origen racial. Todo eso, inclusive algo que no se ha mencionado, pero que cuando lo preparábamos en algún momento mencionamos, es, por ejemplo, tu calidad legal. Si tú eres una persona que tuvo un problema legal, y que eso te segrega, ¿no? Y te cierra las puertas para oportunidades. Entonces, creo que como coaches, la pregunta es, ¿cómo coachamos que realmente demuestre que estamos siendo inclusivos, no como dice Caro, por cumplir la cuota, sino porque lo vivimos y lo encarnamos? Yo sí podría agregar algo con respecto a lo que traía Damián del tema del 18 de octubre acá en Chile. También fue una cosa absolutamente de polarización, de el que es de izquierda o el de derecha, el que tiene clase, el que no tiene. Entonces, a la semana de eso, algunos coaches nos juntamos con el doctor Humberto Maturana, porque queríamos hacer un grupo de coaches que saliera a ayudar a todas las empresas que estaban, como dice Damián, quemadas, saqueadas,
todos los trabajadores devastados. Entonces le preguntamos, ¿y usted qué piensa que puede ser esto? Entonces dijo, aquí hay que hacerse una pregunta bien básica. Sí, ¿queremos convivir o no queremos convivir? Entonces, si uno se hace esa pregunta, es lo mismo de ¿quieres incluir o cumplir la cuota? Todo el mundo sí, obvio, queremos convivir, pero ¿queremos convivir realmente el de izquierda con el de derecha? Porque hoy día es todo polarizado, el de izquierda y el de derecha. Quiero convivir con los que estaban haciendo desórdenes, quiero escuchar a los jóvenes, o quiero escuchar al que piensa diferente de mí. Oye, había que entrar, pero a los chats en ese entonces, pero así como casi punta y codo, diciendo, no, mira, en realidad lo que yo quise decir era otra cosa, perdón, me equivoqué, borrando mensajes, porque, o sea, era un fuego cruzado. Entonces, ¿realmente queremos convivir o no queremos convivir? Es una pregunta que me ha ido acompañando durante toda la reflexión, hoy día con lo que es lo del COVID. ¿Queremos convivir o no queremos convivir? Porque ¿cómo respeto yo al otro? ¿Cómo incluyo al otro? Las personas que salen contagiadas a seguir comprando porque les faltó algo. Entonces, ¿cómo nos respetamos? Y hoy día lo que traía Damián también, lo de George Floyd. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enfrente de una situación similar? No literal, pero en que vemos una injusticia. Entonces, es es nuestra responsabilidad también mostrar nuestros puntos de ceguera, porque nos vino a mostrar muchos puntos de ceguera que hay en la sociedad de una manera dramática. Pero ¿cuántas veces tal vez yo he estado enfrente de injusticias y no he sido capaz de parar una situación o no, mira, no tengo tiempo, paso de largo, no tan dramático? Mirar otra dirección. Sí, Yeah. mirar Ahora, nuestra dirección. relacionado con lo que estás diciendo, de los puntos de ceguera, es importante darnos cuenta que cada uno, todos tenemos nuestros puntos de ceguera. Ahora, si entramos acá a hacer algo un poquito más controversial, ¿sí? Los voy a invitar a todos. ¿Se animan todos a hacer algo controversial? Acá, a ver si se animan Sí, en temas adelante, de... adelante, adelante. Esto es lo controversial. Lo que voy a hacer es que todos participen. Les voy a pedir que en el chat room contesten una pregunta. ¿Sí? Yo voy a hacerles una pregunta. Tienen que decirlo, tienen que contestar la verdad, lo que realmente consideren. Estamos hablando de diversidad. Y Adri, vos hablabas anteriormente de la diversidad que se pueden observar. Entonces, Carolina, alguien te observa en silla de ruedas y puede tener estereotipos o puede tener sesgos. Usaste la palabra sesgos, como la traducción en inglés es bias. Todos tenemos bias, todos tenemos sesgos, todos tenemos estereotipos. Eso es lo que nos hace seres humanos. El que dice, no, no tengo sesgos, no tengo estereotipos, no tengo bias, está mintiendo, porque... O Totalmente. está mintiendo o está totalmente en negación de que las tiene, porque todas las tenemos. Así está. La pregunta es, sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me pedía Adri que hablara de algo personal. Y vos, Adri, hablaste de lo que es visible, como por ejemplo una discapacidad física. Pero hay diversidad que no es visible, como por ejemplo la orientación sexual. Entonces, yo soy coach trabajando con mis clientes por muchos años. Y la pregunta es, si yo soy gay, ¿le tengo que decir a mi cliente que soy gay? ¿Sí o no? Así que cada uno ahora le pido que tome el riesgo y escriba en el chat room. ¿Creen que le tengo que decir a mi cliente si soy gay o no? ¿Sí o no? Veamos a ver las respuestas. No lo hagan por mayoría, es lo que realmente crean. Ok. Ok. Vemos que la mayoría dice que no. Solo se preguntan. Ok. Ok, bueno, este es un tema interesante. Gracias por todos los que participaron. Porque ese es un dilema que todos los que somos gay tenemos que luchar todos los días. Tenemos que pelear a ver, le digo, no le digo, cuándo está bien, cuándo está mal. En mi experiencia,
si yo no digo nada, la gente quizás no sabe que soy gay. Yo en general lo comparto, no voy con un cartel, pero no lo escondo tampoco. Nosotros tengo una historia para contarles con Adri, que estábamos de vacaciones paseando, ¿te acuerdas, Adri? ¿Querés contar la remera que me regalaste, la camiseta que me regalaste? Cuéntalo tú, cuéntalo tú. Ok. Estábamos, estábamos de vacaciones, con Adri somos amigos, hemos compartido muchos viajes por muchos lugares. Y está el tema de que si uno, con el tema de orientación sexual, no es algo que es visible. Entonces, quizás nosotros no sepamos que la persona con la que estamos trabajando o colaborando puede ser gay. Entonces, este es un dilema que tienen que lidiar todas las personas homosexuales. Tienen que pensar, ¿voy a compartirlo? ¿No voy a compartirlo? ¿Cuándo es el momento? ¿Es apropiado? ¿No es apropiado? Eso, las personas que no son gay no tienen ningún tipo de preocupación al respecto. No es algo que se tenga que estar preocupando. ¿Pueden ver todos esto? Cómo el tener algún tipo de diversidad requiere un esfuerzo. Ahora, el aceptar la identidad es un proceso. Como la sociedad es racista, también es homofóbica, que quiere decir que hay mensajes negativos cuando uno crece y se desarrolla sobre la gente gay. Esa es la razón por la cual, Adri, alguien te dijo, si la persona es gay, yo no quiero trabajar con esa persona. Y puede ser que también el coach sea homofóbico, que tenga fobia, que tenga miedo o que tenga odio hacia los homosexuales. Y eso muchas veces sucede porque por los mensajes que recibieron y las experiencias que tuvieron en sus vidas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Personalmente, si yo soy un cliente, no me gustaría tener un coach que no les gustan los gays o que no se sienten cómodos. Prefiero que no trabaje conmigo. Yo quiero traer a esto que traes, Damián, un comentario. Yo tuve en una ocasión a un chico que estaba coachando y en una sesión, como la tercera, me dice algo así como, bueno, pero hay algo que te quiero compartir. Y le pregunté de qué se trata. Bueno, es que yo, tengo una pareja, pero, o sea, al final me acabó diciendo, bueno, yo soy homosexual. Y le dije, bueno, ¿y por qué lo traes a la conversación? En realidad yo, no entiendo para qué me compartes esto. Pero más allá de lo que de mi postura como coach, que creo que es lo que ahorita estamos reflexionando, también es el espacio de libertad que se puede generar para el cliente cuando puede hablar de esto sin tener que estar haciendo como que, pero entonces hablo de mi pareja y no digo mi esposo. Creo que eso es algo que en una relación de coaching tiene que estar muy claro, que si no tenemos nosotros esta postura de inclusión y diversidad, la confianza no va a aparecer. Y también saber cuáles son nuestros límites. Si hay alguien que no se siente cómodo trabajando con gays, puede explorar y informarse más y entender más qué es lo que le está pasando. Pero también puede ser que sea alguien que no quiera trabajar con algún grupo minoritario. Por ejemplo, tenga prejuicios contra personas de Asia. O prejuicios, yo sé por ejemplo que a muchos hombres les cuesta tener jefas mujeres en algunos países de Latinoamérica y también les cuesta trabajar con una coach mujer. Prefieren tener un coach hombre. Entonces, yo creo que el primer elemento acá para tomar en cuanto a la pregunta y las respuestas, es interesante porque la gente dice, no, eso es algo íntimo, es algo muy privado, no tienen por qué compartirlo. ¿Por qué yo no voy a compartir sobre mi pareja si mi colega está compartiendo lo que hizo con su esposa o su esposo durante el fin de semana? ¿Por qué yo voy a tener que ser diferente? Entonces, a mí personalmente no me parece que sea algo que yo tenga que estar ocultando, porque es algo muy íntimo. No es algo muy íntimo, es quién es tu pareja. ¿Sí? Ahora, si no es necesario, de la misma manera que una persona heterosexual no quizás comparta sobre su esposo, esposa y sus hijos, de esa misma manera tampoco es apropiado que nadie comparta esa información en el momento que no funciona. Pero si no, yo no lo veo como algo que tiene que ser un secreto. Pueden ver todos esto, entonces quizás esto también sería una oportunidad de aprendizaje para que observen. Pero también requiere un proceso a través de los años. Al principio me costó también aceptarlo, pero en un momento me acuerdo que apliqué para un trabajo
Y en la aplicación que tuve, cuando tuve mi entrevista, les dije, era un trabajo como psicólogo, para trabajar con familias y chicos viviendo con VIH y SIDA. Y dije, yo soy gay, ¿esto es un problema para este trabajo? Y me dijeron, no es un problema. Me acuerdo que hablando con mi papá, le conté que ha habido la entrevista, que está pensando en ese trabajo, y me dice, ¿cómo le dijiste eso? Ahora no te van a contratar. Y yo le dije, bueno, mejor que no me contraten. Si no me van a contratar porque soy gay, mejor que no me contraten, porque yo tampoco quiero trabajar ahí. ¿Pueden ver todos cómo se puede ver esto desde otro ángulo? Desde otra perspectiva. Desde Sí. una perspectiva más, ok, este es quién soy yo, poder aceptarlo y poder compartirlo en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Entonces, Sí. Adri, vos querés que compartir algo personal, creo que esto más personal que esto No, no está va. muy Pero bien. bueno, por ahí puedo contestar si alguien tiene preguntas sobre estos temas. Claro, claro. Ahora, No, le voy a contar algo. También ustedes van a ver que dentro de las minorías también se discriminan a otras minorías. Entonces, por ejemplo, yo he visto observar muchos de mis amigos o conocidos que son gays que discriminan en contra de la comunidad transgénero. Entonces, que hacen comentarios negativos sobre la comunidad transgénero. La gente que no está muy familiarizada con los temas cree que todos los gays les gusta vestirse como mujeres o hay gente que tiene estereotipos, ignorancia, mucha ignorancia también relacionada con estos temas. Pero es muy diferente la orientación sexual que la identidad sexual. La Ujú. identidad sexual es con quien nos identificamos. Entonces yo puedo identificarme como hombre o me puedo identificar como mujer o ahora también está lo que se llama no binario, que es algo muy nuevo y que van a ver que muchos Es la, jóvenes se identifican ajá, como no binarios. no Ni binario. hombre ni mujer, no binarios. No sé cuántos de ustedes escucharon eso, pero si no lo escucharon es algo que es una nueva tendencia. Ujú. De hecho, la ICF en la definición de este nuevo código utilizó ese, o sea, lo que propone es eso, un código que no sea binario, que no se hable de hombre o de mujer para ser inclusivos. Hay varios comentarios que les voy a sí, leer a Damián Adri, Adri, sí, puedo yo, quería comentar algo similar a lo de Damián. sí, Bueno, que adelante. él diga que quiere estar en una parte que es coherente con sus valores, me parece pararse desde la dignidad. ¿Y cuánto nos falta de pronto respetar esos valores? Y ahí hay que traer también los valores de ICF, que sacaron una carta los directores de ICF cuando fue lo de George Floyd y terminan diciendo que como una sola ICF nos mantenemos unidos y que defendemos una mayor diversidad e inclusión, nos oponemos al racismo, nos oponemos a la violencia y defendemos el respeto, la dignidad y la integridad, que es importante como ICF dentro de nuestros valores, los que valoramos y los que respetamos y rechazamos. Pero con respecto a lo que traía Damián, que cuando él decía le diré o no lo diré al cliente, a mí me pasó que al principio, cuando yo tenía que salir a visitar a un cliente, yo me enredaba entera de que cómo va a llegar esta consultora o esta coach en silla de ruedas, así como, surprise. Entonces yo decía, tendré que decirle cómo le digo, no le digo. Y era porque yo estaba complicada. Entonces yo empezaba a decirle, mira, ¿tendrás accesibilidad universal en tu edificio? Porque mira, resulta que justamente yo tengo una discapacidad y de repente no era tema, pero el tema era para mí, más que todo. Entonces, también entra desde una gestión del cambio personal y cómo nosotros mismos nos vemos, porque de pronto los que somos minoría hemos sido tan excluidos de la sociedad en que de repente esas cosas juegan en contra. Hoy ya no me complico porque está como, aquí en Chile por lo menos está como, no decir de moda, pero ya es más aceptado. Ya tú ves en la calle personas con discapacidad
ya es ley, ya ha pasado a ser algo distinto. Pero con respecto a lo que traía Damián, que de pronto también él decía que hay minorías que rechazan a otras minorías, pero también hay sesgos que se van como que juntando con otros sesgos. Yo trabajo en una industria altamente masculinizada, que significa que en general han sido puros hombres. Y yo soy mujer y con discapacidad. Entonces el sesgo no es que se sume, es casi como una curva exponencial. Entonces, y olvídense si fuera mujer con discapacidad y con alguna diferencia, con orientación sexual diferente, o sea, seguramente no me hubieran contratado. Y lo más curioso es que siguen habiendo los sesgos de cómo nosotros los hacemos visibles estos puntos ciegos. Fíjense que en Chile, nosotros, la población más o menos con discapacidad es un 17% de la población, de la cual el 60% son mujeres. La ley de inclusión laboral para personas con discapacidad se promulgó en abril del 2018. En abril del 2019, la Dirección del Trabajo sacó sus primeros indicadores de cuánta gente había sido contratada por esta ley. Bueno, lo más curioso fue que el 74% de los contratados eran hombres, siendo que la mayoría de las personas con discapacidad somos mujeres y el 74% de los contratados habían sido hombres. Entonces, tú te preguntas, ¿y qué pasó? ¿Que no había mujeres preparadas? Entonces siguen habiendo los mismos sesgos culturales, los mismos sesgos que tenemos por las mujeres, en esto que no, oye, que no nos contratan para ser gerentes, no estoy hablando de discapacidad, porque eso olvídense, pero que nos cuesta llegar a las altas direcciones, etcétera, también estaban operando, esa fue la única explicación hasta el momento, porque alguna explicación más lógica no hay. Y en relación con eso también, Carolina, yo creo que todos de alguna manera han tenido algún tipo de experiencia de haber sido discriminados en sus vidas. O sea, si se ponen a pensar, estoy seguro que cada uno va a poder compartir alguna experiencia donde algo pasó, donde fueron discriminados. Y la discriminación a veces pasa por, como vos decís, no solamente por género, lo que estás hablando ahora, orientación sexual, religión, puede ser también... Formas de pensar, Damián. O sea, ¿Cómo? formas de pensar. Formas de Simplemente puede pensar ser una también forma de diferentes. pensar distinta ¿Ya? y puede ser discriminado. Yo de verdad a mí me sorprende en la comunidad de coaches que la discriminación se da por la formación de base que tienes. O sea, los que son ontológicos no reciben a los otros o no creen que los otros tengan la misma valía que ellos. Entonces, retomando un poquito de esto que decía Damián, efectivamente, la diversidad, decía yo, la puedes ver, pero me refiero que es algo que se constata, o sea, que tú lo puedes decir. En tu caso, tú, por ejemplo, hay un cliente que puede no darse cuenta a menos que te lo pregunte o que tú se lo hayas dicho. En el caso de Caro puede ser como en algún momento lo compartimos hace años, que hablando en la computadora, ella no tiene absolutamente ninguna situación. Cuando la conoces lo puedes mirar. Pero creo que el trabajo importante para nosotros como coaches tiene que ver no en toda esta gama de sesgos que se presentan, sino que, como lo dijiste tú, Damián, todos hemos sufrido de ser discriminados por algo, por nuestra manera de pensar, por el nivel social, por tu condición física, por tu orientación sexual, pero por muchas otras cosas. Y creo que el trabajo de esta chica, que realmente los invito a que la revisen, porque creo que ha hecho un trabajo fabuloso esta chica Pamela Caravas, al respecto de dónde viene la parte de no incluir o de excluir, porque si en realidad nos basáramos
en que todos los seres humanos en cuanto al DNA somos iguales. Lo que cambia a lo mejor es tu manera de mirar, tu color de piel, tu orientación, etcétera. O sea, ¿por qué existe esto? Y si se fijan, en todos los casos, los sesgos son un juicio que tienes, una manera de ver, una manera de percibir, creencias que se han venido arrastrando de generación en generación. O sea, que no es solamente lo que hay, sino que para nosotros como coaches creo que es como una responsabilidad importante de estar conscientes, que es la invitación que hace Pamela, estar conscientes al respecto de nuestras creencias limitantes, de si tenemos o no la información completa, de si hemos sido influidos por la publicidad o por una creencia, por una manera de pensar, o porque tenemos prácticas que antes no habíamos llevado a la práctica, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito de todo. Hay mucho movimiento en el chat y creo que es interesante para sumar a todos los que los están escuchando. Adri, cuando vas leyendo, mientras elegí lo que vas a leer, quería hacer un comentario. Ayer Sí, anoche adelante, vi en adelante. Netflix un documental que se los quiero recomendar, que se llama White Privilege. No sé si está en todos los países de Latinoamérica, no sé, Sí, porque a sí, veces hay creo que cosas. sí, creo que sí. Es una hora, es una comediante americana que ella está investigando el tema del privilegio de ser blancos. Y ella lo compara en términos de racismo comparado con los afroamericanos y lo que pasa en Estados Unidos. Pero los quiero invitar a cada uno, porque hay una parte en la que todos de alguna manera somos una minoría. Por ahí otra minoría que no hablamos todavía es el tema del peso. Las personas que son obesas muchas veces son discriminadas y maltratadas. Claro. En tema de peso, en temas de edad también, la gente mayor a veces tampoco se la respeta, se la incluye, se toma en cuenta. La nacionalidad también, Damián. ¿Ya? La nacionalidad. ¿Ya? Inclusive hablando de minorías y diferencias, o sea, también dentro de México, los estereotipos de los chilangos, los de diferentes Sí, lugares los de allá, los de Guadalajara, los tales, sí, son sí, todos, sí, son sí. todos, son todos estereotipos que todos tenemos. En Argentina también están los porteños, que son los de Buenos Aires, que también tenemos mala fama. Entonces, como los chilangos de México, no muy diferente. Pero en relación con eso, lo que vos estás diciendo, para verlo por dos lados. Por un lado, los sesgos que todos tenemos. Pero por el otro lado también ver cuáles son los privilegios que tenemos, que a veces no estamos prestando atención. Porque Carolina, en tu caso, el ser blanca también probablemente te pone adelante de otros. Entonces, el ver cómo también tenemos ciertos privilegios que no nos los ganamos necesariamente, que nos tocaron por dónde nacimos y por quiénes son nuestros padres. Entonces, yo creo que también es importante poder valorar eso y no darlo por sentado, como dicen en inglés, no darlo for granted. Entonces, yo sí tengo en algún lugar, pertenezco a minorías, gay, ser discriminado. Les voy a decir, dentro de la comunidad latina hay más discriminación a los gays que en la comunidad americana, como culturas, sí, como creencias. Muchas veces las creencias, la influencia de la religión, tienen muchas veces efectos muy negativos en términos de minorías. Entonces, eso es una diferencia, pero por el otro lado también, el ser un inmigrante en Estados Unidos también es como ciudadano de segunda clase. O sea, yo no nací acá, hablo con un acento y bueno, también tuve experiencias en las que cuando yo llegué a Estados Unidos que no hablaba inglés, que también me maltrataron o tuve experiencias negativas por ser, no sé, no haber nacido en Estados Unidos, por tener un acento. Entonces también hay la experiencia de inmigrante, también es una experiencia, Adriana, de exclusión y de Totalmente, pertenencia o no pertenencia. Entonces, uno totalmente. tiene que integrar todas estas experiencias y hacerlas funcionar para cada uno. Entonces, la invitación, como vos decías, Adri, es para cada uno evaluar cuáles son los sesgos que tenemos, conocernos a nosotros mismos, para ver cómo esos sesgos y esas creencias pueden estar en nuestro camino cuando estamos trabajando con nuestros clientes. Entonces, la invitación es a desarrollar mayor conciencia sobre eso. ¿Cuáles son los sesgos?
Y también a veces puede ser que podamos decidir, ok, estos son mis sesgos, estos son mis bias, estas son mis creencias, yo no voy a trabajar con alguien que sé que es un perpetuador de violencia doméstica. Si esta persona es violenta, yo no quiero trabajar con esa persona como coach. Y creo que el coach también a nivel ético es apropiado poder decidir cuáles son mis limitaciones y con qué personas voy o no a trabajar. Entonces también es una pregunta ética interesante a nivel de diversidad. ¿Con qué personas yo no estoy dispuesto a trabajar? No sé cuántos de ustedes han contestado esa pregunta alguna vez, pero es una pregunta muy importante para poder hacerse cuando estamos hablando de estos temas. ¿Con qué grupo o con qué clase de personas yo no estoy dispuesto a trabajar? Gracias, Damián, por esa pregunta, porque realmente yo agradezco no haber sido abogado. Yo no hubiera podido defender a, cierto, a ciertos procesos criminales, violadores. No, me hubiera visto complicada. Entonces, claro, ¿hasta dónde soy capaz? Y ahí es un paso el que tenemos que dar como coaches. Es bonito lo que tú traes de decir, veamos también el otro lado de la moneda, el lado apreciativo de la situación. Yo en mi caso particular me siento absolutamente una bendecida dentro del mundo de los discapacitados, ya que yo tuve el accidente después de haber ido a la universidad. Yo soy ingeniera civil y he tenido pude hacer bastantes otras como diplomados, etcétera. Y hoy también eso me permite seguir estudiando. Claro, me siento una privilegiada dentro del mundo. Entonces, hoy, por eso es que yo digo que mi bandera de lucha es la discapacidad y la diversidad e inclusión. Que siento que además soy una persona que puede mostrar en primera persona. Yo vivo la discapacidad 24/7, entonces siento que además tengo una responsabilidad social con respecto al tema y, no, y hoy trabajo una bandera de mayor inclusión de las mujeres y mayor inclusión y conciencia de que finalmente si yo incluyo a alguien con discapacidad, más que cumplir la cuota, yo le puedo cambiar la vida a un ser humano. Entonces, es, yo me siento súper afortunada por el momento histórico en que me tocó vivir a mí al menos esta discapacidad y lo agradezco. Así que es bonito traerlo desde la mirada apreciativa. Oye, Adri, con todo esto que nos han compartido Damián y Caro, estaría buenísimo que los supervisores nos compartieran, Exacto. porque aquí el tema de la discapacidad y de la discriminación es enorme y nos podríamos pasar mucho tiempo, pero lo importante es que nosotros como coaches podamos tener claro, tanto en nuestra labor como coaches, cómo se ve esta inclusión y esta igualdad, cómo se muestra y también cuando tenemos un caso de alguien que nos habla de un caso de discriminación, más allá de si nuestro cliente mismo es el que está siendo discriminado, sino se sabe en la empresa, como todos esos aspectos, creo que estaría buenísimo que nos den su opinión, ¿no? Sí, adelante. Es justamente, estaba buscando yo a los supervisores. Le voy a dar la palabra a Norma, que ya la presentó Damián, que es su mamá. Pero aparte de que su mamá es una gran coach, mentora, es supervisora, una persona que quiero y admiro muchísimo. Y creo, como dice Alcira, que tendrás mucho que aportarnos, Norma, al respecto de este tema, pero desde el punto de vista de la experiencia, ya en el coaching o en la supervisión o en la mentoría, en cualquiera de las manifestaciones. Y en todas las áreas es importantísimo, porque me ha tocado, o sea, en las distintas experiencias y en las distintas capacitaciones, todo tipo de situaciones. Yo plantearía por ahí, desde el ritmo de, digamos, a mí me interesó mucho, he trabajado mucho con Latinoamérica y con España.
y tienen un estilo totalmente diferente. O sea, a mí me ha costado bastante conectarme con España desde lo afectivo, por ejemplo. Los latinos somos más afectuosos, afectivos, o sea que eso también es una diferencia y en determinado momento también yo me quiero liberar, ¿no?, de preconceptos o prejuicios al respecto, porque trabajo con muchas personas de España también. Creo que todos tenemos, ¿no?, dentro nuestro, o sea, la supervisión lo que me permite también es trabajar con distintas posturas, esto que vos decías, Adriana, también, ¿no?, lo que han dicho varios, distintas posturas, porque hay personas que vienen, coaches que vienen con distintas formaciones, cosa que en mentoring yo me doy cuenta, en la certificación de mentor coaching, que dentro del grupo se da este tipo de, también como de prejuicios, ¿no? O sea, los que vienen con otra... bueno, pero vos no sos, por ejemplo, formado por Echeverría o por el grupo de... no, pero vienen de otra formación, o sea, como la dificultad también de poder incluir las diferencias, ¿no? O sea, que esto después, bueno, en el trabajo ya no hay diferencias. Esto de trabajar, por ejemplo, en mentor coaching para la ICF, todos son iguales, todos tienen que cumplir con con las competencias, así que vengan de una escuela, vengan de otra, tengan una formación o tengan otra, ahí se nivela y se equipara. Y en supervisión poder tener la suficiente también capacidad de poder incluir diferentes puntos de vista, ¿no?, diferentes formaciones, más allá de lo que se trabaja a nivel personal, o sea que en la supervisión trabajamos en lo personal, o sea que tengan una formación o tengan otra, tenemos que tener la capacidad como supervisores de poder incluir dentro de lo personal la formación que tengan. O sea que ha sido una experiencia muy enriquecedora a todos los niveles, ¿sí?, porque por ahí tener una capacidad mucho más amplia de poder aceptar las diferencias. En mi país, por ejemplo, más allá de la supervisión, el mentor coaching, estoy horrorizada porque nuevamente la pandemia lo había atemperado un poco, pero están resurgiendo las oposiciones de un lado y del otro, las posturas políticas, que han producido rupturas familiares, rupturas de amigos, rupturas de todo tipo y color. Y están empezando ahora a resurgir nuevamente, cosa que me duele muchísimo. Y a veces yo me enojo con las diferencias, me enojo con estas rupturas que hay, ¿no?, con estas oposiciones. Y bueno, no es sencillo transitarlas y poder también no enojarse, qué sé yo. O sea, yo me enojo, yo soy muy calentona, así que a mí este tipo de situaciones me enojan mucho. Pero bueno, también trato de enfriar la cabeza y poder aceptar que los otros son otros y piensan diferente, y si se quieren pelear, que se peleen. Yo no me voy a pelear, no voy a entrar en ese tipo de oposiciones, pero he sentido la segregación sí a partir de eso. No, la que piensa diferente o la que no adopta una actitud determinada, chao. Somos reaccionarios, gorilas o no sé qué epítetos nos ponen. Muchas gracias. Ni un lugar ni el otro. Entonces, bueno, estar en el medio de situaciones de poder adoptar una actitud crítica, en todo caso, en ambos lugares, y aceptar que tienen también ambos lugares valores, no, es mal visto. O sea, vivimos en una sociedad en la que es difícil la inclusión. Es difícil aceptar que el otro como legítimo otro, como decimos, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo, pero
en la práctica no es tan fácil. Aceptar al otro como legítimo otro y que pueda tener una postura diferente o ser diferente, ¿no? Gracias, Norma. Muchas gracias por tu punto de vista. Vamos a leer un poquito de todo lo que han venido, porque han estado súper activos acá. Dice Ricardo, las personas no nacen discriminando, la discriminación se aprende, por lo tanto considero que debemos partir por educar, terminando con las justificaciones injustificadas para poder actuar en contra de lo que es diferente. Mireya dice, sí hay creencias, tabús, prejuicios, pero también tenemos que tener buena autoestima y que la familia nos enseñe los valores. La base es el respeto. José dice que históricamente hay clasificaciones de las cosas que no han sido muy útiles, diferenciarlas, etcétera, ¿no? Y hay otras aportaciones que han caído en cuenta de lo importante que sería, por ejemplo, formar a las personas desde el proceso en el que se están formando como coaches, tener esta visión de lo que estamos hablando ahorita. Yo les invitaría a que hagamos como Damián nos hizo su pregunta de qué responderíamos. La pregunta que yo les haría a todos es, ¿en algún momento tú como coach has sentido ese sesgo en el momento en el que estás trabajando con un cliente, de cualquier tipo, de todo lo que hemos hablado? ¿Has sentido en algún momento ese sesgo que finalmente te ha impedido incluir al otro? ¿Lo has experimentado? ¿Lo has vivido? Compartamos en el chat y abriremos ahora la posibilidad de compartir casos en donde usted, veo que no, nadie ha sentido hasta ahora no me dice que aún no he Lo que pasa que, Adri, también te voy a decir, es como el reconocer que lo hacemos también no es fácil. Claro, pero justo Poder decir, sí, yo en algún momento lo hice, es como ponerse en un lugar vulnerable y en vez de decir, ok, somos seres humanos, por supuesto que lo hicimos. Claro. Por supuesto que lo hicimos. Ahora, el problema es cuando no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Ese es el problema. Exacto. Yo coincido. Adri, y con respecto a lo que traes tú y a lo que trae Damián, también lo que nos insta la ICF como casa que nos convoca, es que nosotros como coaches, muy difícil que vamos a ayudar a nuestros clientes a atravesar sus sesgos si no hemos nosotros mismos trabajado nuestros sesgos. Entonces, tenemos que empezar por el autoconocimiento y como bien decía Damián, ¿qué le tengo, qué es lo que pienso yo del que es diferente? Del que es de color, el que viene de otra escuela de coaching, el que piensa políticamente diferente, como decía Norma. Nosotros en Chile, para lo que fue el 18 de octubre, familias se pelearon, pero mal. O sea, y tú veías como en los chats, que ya no cabía nadie, empezaban a saltar como pejerreyes para afuera las personas, porque no toleraban escuchar que alguien la estaba criticando. Entonces, oye, en un chat de mujeres de alta dirección, en que tú te puedes morir el fuego cruzado que había, entonces, de gente con educación. Entonces, ¿cómo nos queremos, como dice Norma, cómo quiero validar como un legítimo otro al otro? ¿Quiero incluirlo? Es algo como bien reflexivo. Y bueno, y yo soy una hincha del autoconocimiento, creo que uno nunca termina de conocerse y también trabajar sobre uno mismo. Yo misma tengo me pillo de repente con estos sesgos, con algún tipo de discapacidad, de que no, mejor el no, pero ¿por qué no? Entonces también hacerse la pregunta.
Así es, Caro. Y fíjense aquí, agradezco mucho a los que respondieron. Estefanía dice, yo creo que sí, al menos por algún momento. Darse cuenta es crucial. Y Guille dice, la idea surge del sesgo, pero entran las afirmaciones y el cuestionamiento y paro mi juicio. ¿Qué es lo que lo sesgó a él? La edad. La edad. Estás escuchando a alguien y piensas, este es un escuincle, así decimos en México, los que son como de 14 años, o sea, que son unos pubertos. Y hay otra persona que dice al revés, porque en una oportunidad me pasó, era una persona mayor y mi sesgo es que la persona tenía algunas ideas cerradas. Y ver que yo como coach era mucho menor, creo que vino de ambos lados. O sea, como que el sesgo y la no inclusión estuvo no solo del lado del coach, sino también del lado del cliente. Laomi dice, yo me enojaba con mi cliente porque me salía de la víctima. No se lo mostraba aparentemente, pero supongo que mi comportamiento no necesitaba ser verbal para mostrar mi ceguera. Fue hasta que me identifiqué con ella en un tiempo de mi vida y entendí que es parte de un proceso y la decisión de cada quien de hacerse cargo durante ese proceso. Fernando dice, el trabajo empieza en uno mismo, ponerte en ese punto neutro con tu coachee. Sí, dice Gina, por maneras distintas de ver la vida, pero elegí seguir para ver lo que eso me hacía a mí, porque consideré que era una oportunidad para verme en profundidad. Templo dice, sí, en mi caso fue también trabajar mucho en mí la idea errada de estar frente a personas mayores. Gina dice la profundidad, Ivonne dice, también lo viví como cliente por creencias religiosas y veía en el rostro de la otra persona el disgusto y claro, dejé el proceso. O sea, ella está hablando como cliente de lo que le pasó. Y yo los invitaría en este ratito que nos queda a que traigan casos de sus clientes en donde esta no inclusión haya sido experimentada y cómo lo hicieron, cómo lo abordaron ustedes. Porque el punto aquí es que el cliente te lo puede traer. En supervisión siempre hablamos como de los tres sistemas, ¿no? No es solamente el sistema de tu cliente, sino es tu sistema y es lo que les pasa a los dos. Entonces, mi pregunta aquí es, cuando tocamos temas de inclusión, el cliente te trae un tema donde está involucrado esta idea de inclusión, pero de eso que te trae, ¿tú cómo reaccionas? ¿Cómo lo trabajas? Si tú tienes también el sesgo, ¿qué haces? Y si no tienes el sesgo y de pronto te sorprende, cuéntenos algún caso, alguien que quiera compartir, un caso de donde hayan trabajado la inclusión, que ya nos han dado ejemplos extraordinarios, Damián y Caro y Norma. ¿Tienen algún ejemplo? Elizabeth, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Elizabeth Álvarez. Adelante, Elizabeth. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, yo tuve en el año 2015 un cliente que era musulmán, era un grupo de musulmanes constructores. Y cuando me contratan para coordinar y liderar ahí su equipo de varones, él mismo en la primera entrevista se discriminaba diciéndome que como era musulmán, seguramente yo no iba a querer trabajar con él. Entonces, esa fue mi primera experiencia de donde el cliente se discriminaba a sí mismo por su religión. Cuando él pudo entender que su religión no iba a interceder en el liderazgo que él estaba buscando con sus empleados, pudimos avanzar en el proceso. Ok. ¿Algún comentario, Damián o Caro o Alcira? No, qué bueno que el cliente pudo ser vulnerable, porque muchas veces el cliente no va a ser vulnerable y no va a compartir sus propios prejuicios que tienen por ellos mismos o del grupo al que pertenecen. Es como se internaliza el racismo o la homofobia. Entonces, mismo, por ejemplo, muchos gays también pueden ser homofóbicos porque internalizan ese mensaje negativo de la sociedad y discriminan y separan y rechazan a otros gays. Eso ha pasado en Estados Unidos con políticos
que pelean y luchan en contra de derechos de los gays y después se enteran que eran gays ellos. Cosas así. Pero bueno, el tema, como decían anteriormente, tiene que ver con poder crear una relación de confianza. Yo creo que cuando pertenecemos a diferentes culturas, la capacidad de desarrollar esa confianza es lo que puede estar en el camino. Porque la persona que pertenece a una cultura distinta, a una orientación sexual distinta, a veces puede ser género, edad, o de donde vive en México, la pregunta es, ¿esta persona me va a entender a mí? ¿Va a poder realmente trabajar conmigo? ¿Va a poder ser empático? Entonces yo creo que ahí es donde hay una oportunidad, donde es apropiado, en el momento luego apropiado, poder compartir y poder preguntar. ¿Sí? Por ejemplo, yo le pregunto a mis clientes, ¿qué les gustaría que sepan de mí? Entonces le pregunto, ¿qué les gustaría como coach que sepa de la vida de ellos, que creen que me va a ayudar a entenderlos mejor? Y cuando yo trabajo con mi coach o mi supervisor, yo traigo cuando me presento, que yo soy gay, tengo una pareja, es parte de mi vida. No tengo nada que ocultar, no hay ningún secreto. O sea, pero lamentablemente en muchos espacios, algunas personas sí lo tienen que tomar como secreto, porque sí pueden perder su trabajo o ser discriminados o maltratados por su orientación sexual. Entonces, yo estoy privilegiado en este caso por vivir en Los Ángeles, porque tampoco es lo mismo en cualquier lugar de Estados Unidos. Vivir en una ciudad grande, como puede ser una Ciudad de México o Buenos Aires o Los Ángeles, es muy distinto que vivir en el interior, en un lugar donde puede haber mucho mayor influencia de creencias negativas en contra de minoridades. Entonces, todo es relativo, pero yo creo que acá lo que es importante es poder preguntar, poder tener curiosidad. Nunca podemos equivocarnos si somos curiosos, si hacemos preguntas para poder entender a nuestros clientes y contestar lo que me preguntan, como alguien pregunta, yo no comparto, pero si me preguntan, sí, no voy a esconder nada. O sea, si alguien me pregunta a mí sobre mi familia, voy a compartir, sí, estoy en una relación. Entonces, en función de eso también lo que es importante es poder desarrollar con los clientes confianza a partir de preguntar, tener curiosidad, que creo que es una de las habilidades para desarrollar cuando estamos hablando del tema de hoy, cómo desarrollamos confianza con gente que es distinta a nosotros. Lo hacemos a través de la curiosidad y de hacer preguntas y de esa manera poder crear mayor vínculo de trabajo. Muchas gracias. Damián, Alcira. Dos cosas y Patricia Rivero también quiere compartir. Después sigue Patti, Alcira y Patti. Lo que quería compartir, por un lado, tiene que ver con el ser conscientes que cuando nosotros cuando tenemos este bias, este sesgo, lo que estamos también es perdiendo el poder entender el mundo de nuestro coachee. Es decir, no es solamente una cuestión personal de, bueno, a mí no me gustan los negros o a mí no me gustan los homosexuales, sino que todo eso es el mundo de nuestro coachee. Si no entendemos que de ahí viene, difícilmente podremos coacharlo porque sus creencias, su forma de ver la vida, tiene que ver, digo, yo hablo en mi caso de procesos que yo tuve y que cuando la persona que me estaba coachando me comentó que él conocía a otras personas de origen árabe, en mi caso, ¿no? Conocía perfectamente la idea de familia y cómo se entiende la familia, se abre un espacio de confianza porque algo que para mí era natural, el coach lo podía entender también, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado es la reflexión que tendríamos que hacernos nosotros. ¿Qué pasa en términos de la ética si a mí, coach, me comparte un cliente que es homosexual, que tiene una calidad migratoria? ¿Hasta dónde tengo yo que compartir eso para estar siguiendo lo que marca la ética? Interesante, interesante. Vamos a darle a Patricia Riveros y regresamos con el punto de Alcira y le damos otra vez la palabra a Caro como presidenta de ICF Chile y a Damián al respecto de este tema que trae Alcira, que es interesantísimo. Cuando tu cliente abre toda su diversidad, ¿tú qué haces con eso? Adelante, Patti. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto de verte. Igual. Mira, quería yo compartir una experiencia. Yo siendo muy jovencita, alrededor de 26 años, logré tener un alto cargo en una compañía minera.
y trabajaba en las montañas a 4.000 metros de altura. Y en ese entonces, en ese transitar como ingeniero civil, yo soy ingeniero y metalurgista, de primera profesión, digamos, tuve mucho acoso sexual. Éramos 2 mujeres en la mina, eran muchos hombres de todo estilo en aquellos años. Estoy hablando de más de 25 años. Y tuve mucho acoso sexual, digamos, no fui violada, pero tuve propuestas entretenidas, decentes o indecentes, pero tuve muchas. Y después trabajé en eso, me retiré de Codelco y volví a, digamos, al lugar más plano, más a la familia, me casé, en fin, y me formé como coach, y también me formé como coach ejecutivo, y me vi trabajando con esos saltos ejecutivos que en algún tiempo fueron mis partners. Entonces, entre mis sesgos me di cuenta que el dolor de lo pasado muchas veces interfería en aquellas experiencias que estaba teniendo con ellos. Y fue interesante, entonces lo tomé como una posibilidad de aprender para mí, de que a pesar del tiempo, aquella experiencia no había sido tan simple y tan sencilla como yo creía que era cuando me creía la super chica a los 28 años. Bueno, el tener esa experiencia, el acercarme como coach a esa gente más grande, en ese mismo ambiente, en esos espacios de soledad, de campamento, me permitió a mí verlo. Y noté cuánto, cuando lo pude ver, eso fue agrandar mucho mi mirada. Y ahí hizo un cambio gigante para mí en cómo me acercaba a ellos desde el coaching. Muchísimas gracias, Patricia, por tu honestidad y por tu cariño de compartirnos esto que acabas de traer. Me hiciste recordar que, como dicen, la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Y cómo a veces lo vivido como que lo vas guardando hasta cierto momento. A mí me ha tocado en supervisión, como supervisora, que vengan personas a contarme esto que tú me has dicho en diferentes experiencias. Pero lo que tú nos compartes ahora también nos hace mirar a nosotros, de lo que nos decía la Pamela, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos ya sesgados antes de empezar? O sea, ya no estamos incluyendo desde antes de comenzar la conversación. Entonces, qué interesante darnos cuenta nosotros, y me encantó como lo dijo, cómo se amplió mi mirada en el momento en el que yo fui consciente de esto, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu compartir, Patti, y quiero regresar con Damián y con Caro para responder ese reto que lanzó Alcira. ¿Qué se hace con toda esa información que el cliente te comparte en una sesión? Bueno, lo que haces depende de lo que el cliente quiera y para qué te lo está contando. Si te lo está contando para que lo puedas conocer y entender mejor, qué bueno, como una manera de conocerlo y entenderlo y poder contextualizar la realidad. O sea, no necesariamente necesitas hacer nada, solamente utilizar la información para poder entrar en el contexto del cliente. O sea, el cliente te está contando eso porque eso influencia quién es hoy y lo que le pasa y cómo vive su vida, y eso es una fuente de dificultades, desafíos, y está en su camino para conseguir sus objetivos y sus metas. Entonces hay que ver cómo sus propias ideas y sus prejuicios y sus creencias puedan estar en su camino. Yo creo que como ya tenemos que ir terminando, Adri, 2 cosas que quería decir antes de terminar, es que el espacio de supervisión es un espacio muy bueno para explorar estos temas, porque a veces no sabemos lo que no sabemos. Entonces puede ser que tengamos prejuicios, que tengamos sesgos y que no los estemos viendo y que no nos estemos dando cuenta. Esa es la razón por la cual, Patricia, vos tuviste esa oportunidad. Yo no sé si te diste cuenta cómo llegaste sola, o si llegaste a eso con un coach, o si llegaste a eso con conversaciones con colegas, pero en general uno llega a darse cuenta de esas cosas, de cómo nuestra relación con nuestros clientes está basada en nuestros sesgos, nuestras experiencias, a través de conversaciones. Y yo creo que las conversaciones con colegas en supervisión son espacios muy ricos para eso. Así que los quiero invitar a todos a que lo consideren como una posibilidad el traer estos temas a sus sesiones de supervisión.
Y lo segundo, también un comentario, es que justo acabo de escribir un artículo sobre el tema, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, así que si alguien está interesado, con mucho gusto les comparto el artículo y el blog que acabo de escribir. ¿Está bien, Alcira, si pongo mi correo para que si quieren alguien estar en comunicación claro. conmigo? ¿Dónde lo encontramos? ¿En tu página? Está en mi newsletter, en mi boletín mensual. Ah, Así que en el si en lo el de quieren, julio les voy a poner ahora. en mi website. Muchas gracias, Damián, por la aportación. Y Caro, si quieres decir algo para cerrar. No, para no extenderme, pero estoy de acuerdo con Damián de que por qué trae toda esta información el coachee, el cliente. Por algo lo trae. Entonces, también indagar por ahí. ¿Por qué es importante para ti? ¿O qué es lo que lo trae? Y nada, solamente agradecer la invitación, porque me quedaría conversando hasta toda la noche, pero agradecerte la invitación, Adriana y Alcira. Un honor estar acá con Normita y con Damián, que yo me formé con ellos como mentor coach, y con la Patti Riveros también, que es mi amiga. Y muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas que son tan interesantes y como abriendo estas conversaciones me doy cuenta de todas las oportunidades que tenemos también los mismos coaches de seguir mirándonos y de seguir aprendiendo y de seguir llevando el código de ética adelante, que tenemos que defenderlo, oponernos a ciertas segregaciones y que todos somos responsables de eso. ¿Cómo me comprometo con este código y cómo me hago responsable? Así que muchísimas gracias por la invitación y muy agradecida de todos. Muchísimas gracias a ustedes, a Damián, a Caro, a Normita. Gracias a todos los comentarios que están poniendo y siguen haciendo reflexiones al respecto, Sofía, Gabriel, Mireya, de todo lo que sucede al respecto de la inclusión y todo en lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? No solamente lo de Estados Unidos, sino todo lo que pasó por el Día Internacional del Orgullo Gay, etcétera. O sea, son muchas cosas y creo que es un tema muy interesante que nos da para más y mi conclusión sería que como coaches tenemos esa responsabilidad de mantenernos atentos, de mantenernos alertas a lo que está sucediendo y con este ejemplo que nos diste de lo que nos pasa a nosotros, ser bien conscientes, como nos dijo Patti, de cómo una experiencia vivida en el pasado, en donde todos hemos sido excluidos de alguna manera, pudiera reflejarse en nuestra manera de tratar a determinado cliente e interesante estar atentos para eso. Le doy la palabra al CIR y les pido a todos que nos regalen su comentario en el chat. ¿Qué se llevan en lo que va cerrando Alcira? ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Qué aprendizaje les quedó? Regálenos su comentario en el chat. Muchísimas gracias a todos y le paso el micrófono a Alcira. Pues darles las gracias por su participación. Déjenme decirles que casi estuvimos 50 personas en esta reunión, más las personas que nos estuvieron viendo por Facebook Live, y yo creo que eso habla por sí solo del tema, de lo importante, y lo vamos a seguir trabajando en nuestros lunes de ética. Así es que recuerden que una vez al mes estamos teniendo estas sesiones. Y el próximo miércoles, que es 8, a las 12 del día, sé que es un horario a la mitad del día, pero los invito al webinar que vamos a dar sobre ciberseguridad. Hemos hablado sobre el tema, sobre algunas situaciones que ha habido para algunos miembros, y tenemos a un hacker ético o una persona, él se llama Pendrive, que quiere decir una persona que se dedica a trabajar dentro de las empresas para la seguridad. Él vive en Ámsterdam, por eso es que lo tenemos a esa hora, pero es una persona muy reconocida, así es que los invito a que estén en ese webinar y que lo compartan con quien quieran. Es abierto a todas las personas, no es exclusiva para coaches, porque hoy la seguridad en las redes sociales es fundamental. Pueden consultar nuestra página. Yo, en nombre de ICF, les doy las gracias. Soy Alcira Moisés, la presidenta
de ICF México, y estoy muy agradecida de la presencia de todos ustedes y bueno, agradecida de los participantes y de los invitados que están aquí. Así es que Adri, si quieres tú cerrar. Muchas gracias a todos, nos encanta que hayan venido, los que han venido todos los lunes y los nuevos, bienvenidos. Cada lunes de ética hay un tema nuevo, siempre pensando en algo que sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias, Damián, muchas gracias, Caro, gracias, Norma, y gracias a todos por su asistencia. Que tengan una linda noche. Hasta la próxima. Chao, felicidades. Gracias. Gracias por Bye, invitarme. Gracias. Gracias. Adri. Felicidades. Bye, bye, gracias.